El año 2014 nos ha dejado con el que posiblemente sea uno de los peores momentos de la Fórmula 1 moderna, un accidente absurdo que podría haber sido evitado con facilidad. Por eso, hoy daremos un repaso a la carrera y triste final de Jules Bianchi. And it's lights out and away we go! He's got his arm button. Jules Lucien André Bianchi nació el 3 de agosto de 1989 en Niza, Francia. Hijo de Philippe y Christine Bianchi, se interesaría en el automovilismo desde una muy temprana edad, siguiendo los pasos de su abuelo Mauro y su tío abuelo Lucien, quien, por cierto, también había sido piloto de Fórmula 1. Luego de su formación en el karting, en el año 2007, Jules entró a la Fórmula Renault 2.0 de su país, categoría en la cual, en su única temporada, se consagraría campeón. Posterior a esto se uniría a la Euroseries 3000, en ART Grand Prix, siendo dirigido por Nicolas Todt, quien también era director del por ese entonces piloto de Fórmula 1 Felipe Massa. Saltamos al año 2009, en el cual compartiría equipo de Fórmula 3 con Valtteri Bottas, Esteban Gutiérrez y Adrien Tambay, consiguiendo un total de 9 victorias y ganando el título a falta de una sola carrera. Debido a sus excelentes resultados, llegó a GP2, lo que hoy conocemos como Fórmula 2, quedando en el año 2010 tercero, detrás del venezolano Pastor Maldonado y Sergio Checo Pérez. Resultado que se repetiría el año siguiente, solo que ahora quedaría por detrás de Romain Grosjean y Luca Filippi. Para 2012 daría un paso atrás, compitiendo en la Fórmula Renault 3.5, saliendo subcampeón, detrás de Robin Frigens. Comenzaría su camino poco a poco en la Fórmula 1, primero siendo piloto reserva de Ferrari en 2011, y a su vez siendo el primero en formar parte de la Academia de Pilotos de la escudería de Maranello. Para el año siguiente sería cedido a Force India, escudería en la cual también ocuparía el puesto de piloto reserva. Tras no conseguir el asiento como titular en Force India en 2013, Jules encontró la oportunidad de debutar en la categoría reina con el equipo ruso Marussia. Tendría de compañero al también debutante Max Chilton, tras la rescisión de contrato de Timo Glock. En la primera carrera de la temporada, Australia, logró un resultado realmente sorprendente, teniendo en cuenta que era un debutante y tenía uno de los peores automóviles de la parrilla, logrando un 15º puesto, por delante de ambos Caterham y el otro Marussia. Su temporada debut no tendría mucha más relevancia. Tal y como se esperaba, a pesar de sus buenos resultados, el piloto francés no logró el milagro de darle a Marussia un punto, pero sí logró quedar por encima de los Caterham, escudería que, al igual que los rusos, tenía un monoplaza muy inferior al resto. La temporada 2014 llega con grandes cambios a la Fórmula 1, los cuales parecían beneficiarle al equipo eslavo, nuevos chasis, ideas aerodinámicas similares a las de Red Bull y un nuevo motor. Marussia dejaría de utilizar el desastroso Cosworth y comenzaría a ser impulsado por Ferrari. A pesar de las mejoras, Marussia seguiría demostrando su inferioridad, dándole a Jules y Max un vehículo que sufriría repetidamente de problemas mecánicos. En el Gran Premio de Mónaco, Jules debería cambiar la caja de cambios, obteniendo una sanción de 5 posiciones, la cual lo obligaría a salir en penúltima posición. Tras un Gran Premio muy accidentado con 8 DNFs, Jules haría historia, finalizando en 9ª posición, dándole así los únicos 2 puntos de su historia a la escudería rusa. El 3 de octubre de 2014, la Fórmula 1 llegaría al circuito de Suzuka, conocido a lo largo de toda su historia por su complejidad y, no menos importante, sus peculiares condiciones climáticas. Antes del fin de semana, una fuerte tormenta azotaría el territorio nipón, la cual, días después, sería conocida como el tifón Phanphon.
Si bien las condiciones meteorológicas no estaban dadas para competir, la Fórmula 1 dictaminó como seguro dar lugar a la competencia. Fue así que el domingo 5 de octubre se lanzaría la carrera, con Jules saliendo desde la posición número 18. La lluvia era extrema, por lo que se dieron 2 vueltas tras el safety car, y posteriormente se sacó bandera roja, retrasando la carrera media hora, hasta que las condiciones mejoraron. Una vez retomada la sesión, se pudo correr con normalidad, incluso permitiendo el uso de DRS, hasta que llegaría la vuelta número 42. En dicha vuelta, el piloto alemán del equipo Sauber, Adrian Sutil, perdería el control de su monoplaza en la curva de Dunlop, motivo por el cual se sacaron dobles banderas amarillas en la zona. Tan solo una vuelta después, Jules Bianchi perdería el control de su Marussia en la misma curva que Sutil, impactando a 213 km/h en la parte trasera de la grúa y recibiendo un fortísimo golpe en la cabeza, calculado en unos 254 Gs. Tras no responder las llamadas de radio del equipo, ni reaccionar a los llamados de los marshals allí presentes, el piloto francés fue diagnosticado inconsciente, por lo que se envió al automédico y demás vehículos de seguridad, los cuales lo trasladaron al centro médico del circuito. Debido a la gravedad del asunto, fue llevado en ambulancia al Centro Médico General de la Prefectura de Mie. En otro caso, hubiese sido trasladado en helicóptero para ahorrar tiempo, pero según lo informado, era imposible debido a las condiciones climáticas. La carrera finalizaría de manera prematura tras una segunda bandera roja en la vuelta número 46, dando a Hamilton como ganador, acompañado por Nico Rosberg y Vettel. Luego de la carrera, Philippe, padre de Jules, informó al equipo que su hijo se encontraba en estado crítico, con una hemorragia craneal, la cual posteriormente se sabría que fue generada por una lesión axonal difusa, una de las lesiones más comunes y a la vez más devastadoras en este tipo de casos. Como era de esperarse, comenzó a generarse polémica luego del hecho, por parte debido a que no saliera el safety car, pero principalmente debido a que un espectador grabó el momento en el cual, mientras se retiraba el monoplaza de Sutil, un Marshall puso bandera verde en la zona. Varios expertos en el automovilismo dieron sus opiniones sobre los hechos. Emmanuel Pirro defendió al Marshall, diciendo que era una práctica normal, mientras que Mika Salo defendió la no salida del coche de seguridad, mientras que del otro lado Alain Prost se encargó de criticar el accionar del Marshall y del director de carrera, catalogando de inaceptable la entrada de la grúa sin un safety car. Tanto la familia del piloto como el equipo ruso se encargaron de difundir la información sobre su estado de salud a medida que pasaban los días. En noviembre, la familia comunicó que Jules había sido trasladado a Niza, su ciudad natal, habiendo salido del coma artificial, pudiendo respirar por su cuenta, pero aún así en un estado crítico. El 17 de julio de 2015, en Niza, Bianchi perdería la vida. 4 días después, se realizaría su funeral en la Catedral Saint-Reparaté, al cual acudieron numerosas personas de la Fórmula 1. Además, la FIA anunció que el número 17 sería retirado de la categoría en su honor. De esta forma, la Fórmula 1 sufriría su primer piloto fallecido desde aquel fatídico fin de semana en el que perdieron la vida Ronald Ratzenberger y Ayrton Senna. Posterior a este trágico hecho, se tomaron medidas de seguridad extra, como la introducción del Virtual Safety Car, o, años después, el que probablemente sea el invento más importante de la historia de la Fórmula 1 en materia de seguridad, el halo. Gracias al mismo, a día de hoy no estamos lamentando muchos más heridos de gravedad o incluso fallecidos, tales como Lewis Hamilton, Wang Yushu, Romain Grosjean o Charles Leclerc, quien, por cierto, era ahijado de Jules Bianchi. Lamentablemente la Fórmula 1 a lo largo de la historia ha tenido esta tendencia a no tomar medidas de seguridad hasta que suceda una tragedia, aunque, nobleza obliga, en el último tiempo han mejorado muchísimo en este aspecto.